principal propósito de la ordenación de datos es facilitar las búsquedas de información. El ordenamiento de datos se efectúa con base en el valor de algún campo en un registro. Además, la ordenación de datos es el arreglo de registro en algún orden secuencial de acuerdo a un criterio de ordenamiento. En este caso puede ser ascendente, descendente, alfabético, numérico o incluso alfanumérico. Categorizar datos sirve para organizar datos y privilegiar la información importante y desechar lo que no es pertinente. Además, ayuda a entender a cabalidad el significado de los datos y sus posibles relaciones unas con otros. Distribuciones y representaciones gráficas. Para realizar las distribuciones se utiliza generalmente lo que es una tabla de frecuencia. En esa tabla de frecuencia observamos lo que son la categoría que se está analizando, las frecuencias, en este caso la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que es la división de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total de datos, la frecuencia porcentual que se deriva de la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada. La tabla muestra las estaturas de unos estudiantes, un grupo de estudiantes. Recordemos que a través de las distribuciones de frecuencia se puede establecer lo que son las representaciones gráficas y también inferir en ella algunas conclusiones. Tenemos como por ejemplo 42 estudiantes tienen una estatura entre 66 y 68 centímetros. En cuanto a las distribuciones y representaciones gráficas, existen varios tipos de representaciones gráficas. Se resaltan dentro de ellas el diagrama o gráfica de barras. Se usa para clases sin relación cuantitativa. Las barras se separan a la misma distancia. En el eje de las X se representa la variable que se está analizando y en el eje de las Y se muestra la frecuencia que tiene cada variable. El histograma. Son barras verticales unidas por su relación numérica. En el eje de las X van las clases y en el eje de las Y van las frecuencias. El pictograma representa magnitudes a través de gráficas. En este caso tenemos que un árbol representa 100 árboles. El diagrama circular o de pastel son datos cuantitativos. Este se deriva de la frecuencia relativa o multiplicada por 100 o lo que se llama como frecuencia porcentual o porcentaje. El polígono de frecuencia es la distribución de frecuencias unidas por puntos o los puntos medios que se hallan en cada uno de los techos de las barras del histograma. Estadística univariada. La estadística univariada, en su relación con la estadística descriptiva, habla del análisis de una sola variable. En este caso, el ejemplo que se cita es la velocidad promedio de banda ancha en algunos países, tanto de primer como de tercer mundo. Se observa y se puede inferir que Japón tiene la mayor velocidad frente a México, que tiene una velocidad inferior. Medidas de tendencia central. Para las medidas de tendencia central se observan estas medidas que dividen los datos en dos puntos o en dos porciones iguales. Dentro de ellas se resalta el valor que tiene la moda, que es el número que tiene el dato que tiene mayor frecuencia, la media o promedio, que es el promedio de un conjunto de datos que se suma todos los datos y se divide entre la cantidad de datos, y la mediana. La mediana divide los datos en dos partes iguales. Hay que resaltar que la mediana tiene que ser observable desde el punto de vista si la cantidad de datos es par o es impar. Un ejemplo para analizar lo que son las medidas de tendencia central tenemos el siguiente, les leo. Las puntuaciones obtenidas por un grupo en una prueba han sido las que se observan a continuación: 15, 13, 16, 15, 19, 18, 15, 14 y 18 puntos. Hay que calcular la mediana, la media y la moda. Lo primero que se debe hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Tenemos que la moda es 15 porque es el dato que tiene mayor frecuencia. La mediana es 15 porque son 9 datos y me divide los datos donde el 50% se infiere que sacaron una puntuación mayor a 15 y el otro 50 de los datos sacaron una puntuación inferior a 15. La media aritmética es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Para este caso podemos inferir que los estudiantes sacaron un promedio de 15.8 puntos en las pruebas realizadas.
Las medidas de variabilidad. Tenemos que las medidas de variabilidad me muestran qué tan dispersos o qué tan homogéneos son los datos. Dentro de ellas tenemos el rango, que es la diferencia, la desviación media, que muestra la dispersión, la varianza, la desviación típica. Estos muestran la concentración, homogeneidad o dispersión de los datos. Dentro de las medidas de variabilidad, resaltemos la varianza y la desviación típica. Recordemos que la varianza se calcula sumando los cuadrados de las desviaciones de las puntuaciones respecto a la media o promedio, dividiéndola entre el número total de casos, llámese muestra o llámese población. En cuanto a la desviación típica, simplemente es hallar la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, un ejemplo para hallar esa medida de homogeneidad o de dispersión de los datos es que nosotros se puede utilizar un programa como Excel, que es bastante sencillo, y el ejemplo que estoy resaltando a continuación es mirar las notas de calificaciones de 1 a 10 en 3 grupos de estudiantes. El primer grupo, la media o promedio es 6.8, en el segundo grupo 6.8, en el tercer grupo la media o promedio es 10. Pero ¿qué pasa? Resulta que para mirar qué tan dispersos o qué tan homogéneos son los datos, quien me lo permite es la desviación estándar. Si yo veo que pese a que la media o promedio en el grupo 1 y en el grupo 2 son bastante igualitas, en la desviación estándar yo infiero que el grupo 1 es más homogéneo que el grupo número 2, porque el grupo número 2 su desviación estándar es mayor. En el grupo número 3 la desviación estándar es igual a 0, significa que los datos son homogéneos y es lógico porque todas las notas son iguales. Las medidas de forma o kurtosis. Al hablar de medidas de forma, debemos de identificar que la forma en que se representan las gráficas me permite inferir qué tan cercanas o qué tan lejanas están los datos frente a la media aritmética. Y entonces dentro de esas medidas tenemos las medidas de asimetría y se elabora una campana de Gauss. Esas medidas de asimetría me muestran cuando la curva asimétrica es negativa, significa que los datos tienen valores menores a la media y se aglomeran hacia la derecha. Cuando la curva es simétrica significa que los datos están alrededor de la media tanto a derecha como a izquierda, y cuando la curva es simétrica positiva significa que los datos son mayores que la media y los datos se aglomeran hacia la izquierda. Esta ecuación me permite identificar lo que es el coeficiente de asimetría. Se representa mediante la letra G. La kurtosis. Esta medida determina el grado de concentración que representan los valores en la región central de la distribución. Por medio del coeficiente de kurtosis se puede identificar si existe una gran concentración de valores, si es leptocúrtica, o una concentración normal de valores, si es mesocúrtica, o una baja concentración palicúrtica. Entonces acá está la forma en que yo puedo representar y lo que se estaba hablando anteriormente. Las medidas individuales. Es necesario transformar la puntuación. Existen distintas posibilidades de transformación. Las puntuaciones proporcionales y porcentuales, dentro de ellas, para hallar una puntuación proporcional, es el número de respuestas correctas entre el número total de preguntas. Puntuación porcentual es multiplicar por 100 la medida de puntuación proporcional. El siguiente ejemplo que les permito que lean dice que una prueba de 40 ítems y una prueba de 20 ítems, donde se infiere un dato, el dato 1 es 18, en la otra el dato 2 es 18, y se mira cómo se puede hallar lo que es la medida de puntuación porcentual en cada una de ellas. Las limitaciones de estas puntuaciones no sirven para cuestionarios, donde no hay respuestas correctas, sino que tiene diversas afirmaciones por cada ítem. También se tiene en cuenta los procedimientos dependiendo del grupo que se esté trabajando. El baremos es una tabla de cálculos que permite reducir lo que es la cantidad de tiempo y espacio para cuando se va a analizar datos. Una vez que se han obtenido los aciertos y los errores de una persona con ayuda de la plantilla, se obtiene la puntuación cruda o la puntuación bruta,
que es específicamente clara para el sujeto, dependiendo de lo que se esté analizando en la tabla de baremos. Esta puntuación bruta se analiza en la tabla de puntuaciones estándar para obtener una puntuación estándar o típica del sujeto dentro de la población o muestra de los sujetos que se presenta en la prueba o en el baremo. A continuación, el siguiente link permite entender en un video que los lleva a una dirección de YouTube cómo se calcula el baremos utilizando un programa llamado SPSS. Estadística bivariada. La estadística bivariada permite el análisis de dos o más variables de forma múltiple. Esta tabla se construye también una tabla multivariada que tiene distintas características, pero también puntos en comunes con lo que es la tabla de frecuencia. En este caso se está observando distintas variables a analizar como son los deportes, los cursos, las películas, en cuanto a la variable X y la variable Y, los solteros, casados o divorciados. Medidas de relación. Al trabajar con dos variables cuantitativas se puede estudiar la relación que existe entre ellas mediante la medida de relación o la correlación y la regresión. Aunque los cálculos de ambas técnicas pueden ser similares en algunos aspectos e incluso pueden resultar parecidos, no se debe confundir. En la correlación tan solo se puede medir la dirección y la fuerza de la asociación de una variable frente a la otra, pero no se puede medir nunca la causalidad. Solo cuando se tiene una variable que causa o depende de otra, se puede realizar entonces una regresión. Coeficiente de correlación de Pearson. Si se trabaja con dos variables cuantitativas y se desea medir el grado de asociación entre ellas, se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente permite realizar un gráfico de dispersión entre ambas variables y a su vez permite visualizar la relación entre ellas. Este coeficiente mide la asociación lineal y hacer una prueba paramétrica requiere para su uso que ambas variables tengan distribuciones de carácter normal. Si no tienen distribuciones de carácter normal, se utiliza un coeficiente no paramétrico como es el coeficiente de Sperman. Coeficiente de correlación visceral y visceral puntual. Este coeficiente se utiliza cuando se quiere conocer la relación que existe entre dos variables, de las cuales una aparece medida al menos en una escala de intervalos, mientras que la otra ha sido dicotomizada. La gráfica a continuación muestra lo que es el correspondiente valor de z en una curva normal. El coeficiente tetracórico. Este coeficiente es expresado por RT y se utiliza cuando las variables en las que se trabaja son dicotomizadas, es decir, se manipulan de manera artificial. Es más apropiado emplear el coeficiente phi cuando las variables son estrictamente dicotomizadas y recurrir a RT cuando las variables, siendo originalmente continuas, aparecen dicotomizadas. El coeficiente pi. El coeficiente de correlación pi es expresado con la letra griega phi. Se emplea cuando nos encontramos ante dos variables dicotomizadas, es decir, las variables para las cuales solo es posible considerar las dos modalidades. El coeficiente de correlación phi es el resultado de aplicar R de y a los valores correspondientes a las dos variables de este tipo. Coeficiente de Sperman. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, este sirve para aplicar que las variables estén medidas al menos en una escala ordinal, es decir, que se muestran las puntuaciones de representación entre ellas y pueden ser colocadas en series ordenadas. El coeficiente de contingencia. Vamos a hablar de lo que es el coeficiente de contingencia. Cuando los valores de dos variables no pueden ser ordenadas sino únicamente clasificadas, las variables se encuentran medidas en una escala nominal. Se requieren estadísticos diferentes al RY para